respecto al tema Colombia, donde este martes la Corte Suprema dictó detención domiciliaria en contra del expresidente, senador y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez. ¿De qué se le acusa al expresidente? Bueno, se le acusa de los presuntos delitos de soborno y fraude procesal relacionados con un caso que se sigue en su contra por supuesta manipulación de testigos. ¿Se acuerda usted que él denunciaba y terminó siendo denunciado por esto mismo? Bueno, Uribe siempre ha negado los cargos y este martes lamentó la decisión del Supremo en un mensaje vía Twitter. El exmandatario dijo lo siguiente: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Uribe aún debe enfrentar, por supuesto, un juicio para determinar su responsabilidad. Esa ha sido su única expresión a través de su cuenta en Twitter. Y hace minutos, no más, hace pocos minutos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia publicó un comunicado explicando las razones de la decisión que tomó. Consideraron que la medida restrictiva de la libertad de Uribe tiene como fundamento una gran cantidad de material probatorio. ¿Cuál es ese material probatorio? Bueno, incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas, que al parecer indican su participación como determinador de los delitos de soborno a testigo y, por ende, fraude procesal. Escucha. La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe como al representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Las conductas reprochadas fueron posteriores al 16 de febrero de 2018, fecha en que la Sala de Casación Penal compulsó copias contra el aforado al archivar una denuncia formulada por él. Después de emitido este archivo, al parecer, con la aprobación del senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos. Pero la histórica decisión, la primera de este tipo en contra de un expresidente colombiano, ha polarizado al país una vez más, como ya se lo decía yo. Por un lado están quienes creen que el exmandatario es un pilar de la democracia colombiana y tiene el derecho de enfrentar su proceso en libertad. Otros, por su parte, ven la detención como una necesidad judicial tardía. Más allá del debate queda lo indiscutible. Uribe Vélez es una figura reconocida internacionalmente por su lucha firme y tajante en contra de la guerrilla de las FARC, un grupo criminal que por décadas enlutó a Colombia. Sus críticos pueden coincidir, pero aseguran que lo hizo a un costo injustificable para los derechos humanos. Pero vamos hasta Atlanta con nuestra Kay Guerrero, que nos tiene detalles judiciales precisamente del caso en contra del expresidente Uribe. Vamos para allá. Protecar con nuestra Kay Guerrero allá en casa. Buenas noches, Kay, te saludo aquí en casa. Un tema que ya habíamos tocado aquí en Conclusiones, lo hablamos precisamente con el expresidente Uribe, pero que había como que, yo no te voy a decir que desaparecido, pero como que había estado bajo del radar, de pronto explota el día de hoy. Entender el contexto es muy importante, pues precisamente también por el tiempo que ha pasado, así que estoy seguro que nos podrás dar la guía correcta en torno a esto. Fernando, sin duda es un proceso que se ha demorado bastante, pero lo que está pasando hoy en Colombia es simplemente histórico. En octubre de 2019, hace aproximadamente unos 10, 11 meses atrás, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano en rendir una declaración en ese momento ante la Corte Suprema, y este martes, Fernando, se convierte entonces en el primer expresidente colombiano que tiene una orden de detención domiciliaria. Pero vamos a ver exactamente cómo fue que sucedieron las cosas. Le voy a pedir al equipo de producción que me ayude a ejemplificar esto, porque el caso comenzó precisamente en 2014, cuando el también senador Iván Cepeda acusó al expresidente Uribe de tener vínculos con el paramilitarismo colombiano, algo que el expresidente, por supuesto, ha negado, Fernando. La acusación de Cepeda fue expuesta en el Senado colombiano y durante esa presentación, tú recordarás, Cepeda presentó testimonios de antiguos paramilitares que supuestamente conocían sobre las actividades del expresidente Uribe,
y en esa ocasión concretamente señalaban al exmandatario y también a su hermano, a Santiago Uribe, de supuestamente haber fundado una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia, algo que tanto el presidente como su hermano han negado, Fernando. Pero algo muy importante es que en esta respuesta, como tú decías al principio, Uribe levanta una demanda entonces en contra de Cepeda, una demanda ante la Corte Suprema por fraude procesal y también por calumnia. El expresidente alegó que Cepeda buscaba paramilitares en las cárceles de Colombia para construir un caso en su contra. Cepeda, por supuesto, lo negó y todo llegó a los tribunales. Fue entonces, Fernando, cuando el Supremo desecha los señalamientos expuestos por el presidente Uribe, pero sorpresivamente abre una causa en contra del expresidente por soborno y fraude procesal. Es prácticamente un caso, Fernando, donde el denunciante en esta oportunidad se convierte en el acusado. ¿Cómo es que esto llega a pasar? ¿Cómo es que la Corte llega a esta conclusión? Pues la respuesta tiene un nombre que hoy por hoy, Fernando, es muy conocido en Colombia, es Juan Guillermo Monsalve. Monsalve es prácticamente uno de los paramilitares que brindó testimonio en contra del presidente Uribe, expresidente Uribe, alegando que él conocía de primera mano supuestamente la relación, los nexos que el presidente tenía con el paramilitarismo. En una oportunidad, él dijo, Fernando, que retracta el testimonio, se arrepiente de lo que ha dicho, pero después dijo más adelante que esto se debía precisamente a una presión de uno de los abogados del expresidente, ese exabogado que es una pieza clave, fundamental en este caso. Entonces reconoce que se hizo un pago a esta persona, pero dice que no fue un soborno, sino que se trataba únicamente de una ayuda humanitaria. El presidente Uribe en ese momento dijo que él no sabía nada sobre estas actividades, que él no sabía nada al respecto y bueno, prácticamente entonces se limita simplemente a lo que había dicho el abogado. Pero Fernando, todo esto se desarrolló, como te decía, hace casi un año, donde se presenta esta orden de detención, pero en el proceso el presidente Uribe ha criticado muchas cosas. Y una de esas cosas, Fernando, tiene que ver con el hecho de que, como dice el presidente, se estarían utilizando escuchas telefónicas que, según él, no fueron colectadas de forma legal. Y también está diciendo que llama mucho la atención que las personas que los están acusando son personas convictas, son personas que tienen causas con la justicia y no necesariamente fuentes confiables. Pero también, Fernando, hay un debate que crece hoy día en Colombia, no solamente de la mano del expresidente, sino de las personas que lo apoyan. Y esto es en el ámbito político, que dicen, ¿cómo es posible que en Colombia tengamos un sistema donde, por ejemplo, las personas de la FARC, los exguerrilleros de la FARC, puedan llevar sus procesos en libertad o puedan ser exonerados de causas muy graves como asesinato, secuestro y otras causas que han implicado a la FARC por muchos años, pero entonces un presidente se ha puesto en detención domiciliaria sin siquiera haber sido acusado? Como te digo, ese es el debate que se vive ahora mismo en Colombia. Es un debate que ha repetido el presidente Iván Duque en una presentación, en un video que expuso más temprano el día de hoy. Pero por supuesto, Fernando, hay aquellos que dicen que nada que ver, que simplemente era algo que se tenía que hacer y que en Colombia llegó la justicia, Fernando. Y por supuesto, de entrada, el senador Cepeda, ¿no? Que sería una de las figuras principales en torno a lo que primero fueron acusaciones en su contra y que después, como decías tú, se voltean las mismas acusaciones en contra del expresidente Uribe. Pero sí es difícil entenderlo, ¿no? Es decir, es muy bizarro pensar en los crímenes que cometieron integrantes de las FARC, que están en libertad, y el expresidente Uribe, pues ahora en detención. Y además, fuera del Senado, ¿no? Es como que las FARC en el Senado y el expresidente preso. Es difícil de entenderlo, es difícil, muy difícil de entenderlo. Con esto no quiero decir que sea inocente o culpable, ¿no? Esto lo tiene que determinar la justicia colombiana, pero en la comparación, en el parámetro, es difícil entender un escenario así. Kay, muchas gracias, mi Kay. Te mando abrazo ya en tu casa. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, Kay Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Pero vamos a Bogotá, Colombia, donde la clase dirigente, desde el presidente Iván Duque hasta el partido, por supuesto, Centro Democrático, han reaccionado a la noticia. Fernando Ramos está ahí, nos tiene todos los detalles. Me acompaña mi tocayo en vivo. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hay reacciones por todos lados, por supuesto, dentro de Colombia. Fuera de Colombia también las hay, pero principalmente allá en Colombia. ¿Qué me puedes contar, tocayo?
Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues es que ni más ni menos que estamos ante la noticia judicial y política, quizá más importante lo que va del año en Colombia, porque la sala de instrucción, en una decisión unánime de 5 magistrados, decidió enviar a detención domiciliaria al expresidente y ahora senador por el partido de gobierno Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de este país en el periodo 2002-2010, 2 periodos consecutivos de gobierno. Y como ustedes explicaban, tanto tú como Kay, pues es un proceso que paradójicamente inició el propio Uribe y que se volvió en su contra, ahora con todos estos ingredientes de supuesta manipulación de testigos, entrega de dineros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una precisión que es importante. Este es un proceso judicial y esta decisión de la Corte en el día de hoy supone simplemente que los magistrados entendieron que habría la posibilidad de que Uribe pudiera interferir en el proceso en adelante y por eso determinan la detención domiciliaria. No quiere decir que sea culpable, ojo, de estos 2 graves delitos. Tendrá ahora que venir la siguiente etapa, que es la de un juicio, y allí tanto la defensa de Uribe como el senador Iván Cepeda con sus abogados deberán entrar a debatir, a aportar nuevas pruebas para que se tome una decisión de fondo en este caso. Las reacciones, como decías, muy variadas desde el presidente de la República, Iván Duque, quien ha defendido de frente al expresidente Uribe, ha dicho que cree en su inocencia y que es un hombre íntegro. Y por otro lado, uno de los principales implicados en esto, que es el senador del partido de izquierda Polo Democrático, Iván Cepeda, que dice que Duque no puede estar siendo el defensor de oficio de Uribe y que nadie puede estar por encima de la ley. Veamos. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente, hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y la independencia de poderes. Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad. El presidente Duque no es defensor de oficio de su mentor político, es el jefe de Estado. Como tal no debiera estar inmiscuyéndose en las decisiones judiciales, diciéndole a los tribunales en qué sentido deben actuar o fallar, sino garantizarle a todos los colombianos la independencia de los poderes públicos, que es un sustento esencial, un pilar de la democracia y del Estado de Derecho. Fernando, y pues sin duda el expresidente Uribe es quizá una de las figuras más influyentes y de más poder en los últimos 20 años en Colombia, y por eso las redes sociales están reventadas con comentarios a favor y en contra también. En la calle la gente no habla de otra cosa y pues manifestaciones a favor y en contra. A favor en algunos casos de Uribe, en contra de la Corte en otro y viceversa. Así que por eso consultamos un poco el pulso de la gente, de lo que está opinando sobre este tema, y esto nos dijeron. Álvaro Uribe, siendo expresidente y siendo senador, tiene muchas cosas por las cuales debe ser detenido, ¿sí? Como lo son los falsos positivos, como, pues digamos, esto es un pequeño paso para poder llegar a esa justicia que necesita el país. Estoy de acuerdo con la detención domiciliaria de Álvaro Uribe porque es una persona que no es responsable, no pone la cara y no es franco con las personas. Tenemos que creer en la justicia de Colombia y no politizar no llegar a ese momento a politizar lo que acaba de terminar el proceso. Entonces, esperemos la segunda instancia a ver qué sucede. Creo que se estaba demorando mucho la justicia en tomar medidas frente a un caso, bueno, ya muchísimos casos ya probados de abuso de poder, de intimidación, de pues una cantidad de delitos.
Fernando, el abogado Jaime Granados, que representa al expresidente Uribe, estuvo esta tarde durante varias horas en la sede de la Corte Suprema de Justicia, en la sala de instrucción, y no fue posible que fuera notificado porque actualmente esas sesiones se realizan de manera virtual. Pero nos han comentado que van a impugnar esta decisión para buscar de alguna manera que el expresidente Uribe sea escuchado en libertad. No se ha pronunciado, además del Twitter que puso apenas conoció la decisión. Uribe está en su finca en el norte de Colombia, en la finca del Ubérrimo, y se espera que en las próximas horas dé una declaración. Sería bueno, y te sugiero que de pronto para los próximos días pueda rescatar, aparte de esa entrevista que le hiciste en octubre pasado, donde habló a fondo de este tema, de las pocas entrevistas que ha dado el expresidente hablando de este caso, de que muchas veces no ha querido hablar en público. Fernando. Sí, tocayo, de hecho, mira, sin saberlo, nosotros ya tenemos preparada esa